¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar aquí en un año tan significativo para todos ustedes en la AMDA. Antes que nada le quiero agradecer a mi querido amigo, nos conocemos desde hace mucho tiempo, de jóvenes. Su padre y mi padre, que eran amigos, nos llevaban de viaje juntos, así es que conozco a Memo Prieto Treviño desde hace muchos años, le tengo gran estima, gran admiración y le agradezco mucho el que me haya invitado a esta ocasión tan especial con ustedes. También le quiero agradecer a Alejandra Pérez Reguera, hija de don Alfonso Pérez Reguera, que fueron quienes me contactaron para estar esta mañana con ustedes, lo que aprecio mucho. Y bueno, siguiéndome con los agradecimientos, yo quiero hacer uno extensivo a todos y cada uno de ustedes. Sé que tienen la representación de las 32 entidades de nuestro país. Y bueno, mi agradecimiento va del lado de que ustedes nos están dando ejemplo del México que puede ser, del México que desearíamos que se extendiera a todos los sectores y a todas las regiones de nuestro país. Nos están dando ejemplo con su capacidad empresarial, con su capacidad emprendedora, con su alto dinamismo, con su empuje, su fuerza. Todos los mexicanos les debemos de agradecer a un sector que está dando ejemplo a México de todo lo que México es capaz de hacer. Y eso lo tenemos que apreciar en momentos interesantes, complicados en muchos aspectos para nuestro país, pero con un gran potencial y empezando a hacer realidad ese potencial. Y ustedes nos están demostrando cómo se hace eso. 3.450.000 automóviles producidos al año. Es una cifra estratosférica. Casi 4% de la producción mundial de automóviles. Inversiones por más de 23.000 millones de dólares, nada más en lo que va del sexenio. Más de 2 millones de autos exportados en lo que va de este año. Ingresos de decenas de miles de millones de dólares, una cifrota muy importante para México, ese ingreso de dólares gracias a estas exportaciones. ¿Y qué decir de los empleos? Me comentaba Memo que en torno al 1.000.000 de empleos directos y unos 700.000 más por la vía indirecta. Es una contribución gigantesca a nuestra economía, es una contribución gigantesca a nuestro México y quizá ustedes que están, todos nos da de vez en vez la ceguera, la famosísima ceguera de taller, no están viendo cómo los vemos el resto de los mexicanos, pero los vemos con mucho aprecio, con mucha admiración y por supuesto que anhelamos y deseamos que sigan con mucha fuerza y dinamismo hacia adelante porque lo necesita mucho nuestro país. Yo vengo a platicar con ustedes de un tema que nos atañe a todos los mexicanos y que desafortunadamente no tiene la fuerza, no tiene el dinamismo, no tiene el éxito que tiene su sector y se lo tenemos que dar, porque si se lo damos entonces vamos a ver que lo que ustedes han logrado en este rubro se pueda extender a muchos rubros más en México y es el tema de la educación. Y todo el mundo habla de la importancia de la educación y finalmente en México estamos empezando a transformar la educación, nuestro sistema educativo, para bien, espero, de las generaciones futuras de niños y jóvenes de nuestro país. A lo largo de los próximos minutos yo les quiero contextualizar, les quiero platicar cómo está la educación en México. Aquí las cifras que voy a compartir con ustedes distan mucho de las que acabo de compartir sobre el sector. Vamos con un atraso muy importante, lo tenemos, vuelvo, y lo podemos voltear. Pero les quiero informar porque si no conocemos la realidad, si no sabemos en dónde estamos parados, entonces no se da el empuje social que es indispensable para que se dé la transformación. Y luego les quiero platicar de la tan traída y tan llevada reforma al tercero constitucional, esta reforma normativa, la más importante en la historia educativa de nuestro país. ¿De qué se trata y por qué es tan importante y por qué todos la debemos de respaldar como una de las avenidas fundamentales para el desarrollo de nuestro país? Bien, pues me voy sobre la presentación. Yo les quiero
primero platicar un poco cómo estamos en cantidad educativa en nuestro país, luego calidad educativa y algunos otros aspectos, y luego ya me voy sobre las soluciones que se están diseñando y que todos podemos impulsar. En cuanto a cantidad educativa, les diría que si entraran 100 niños a la primaria ahora en agosto y se mantuvieran las tendencias que tenemos, se vería así el desarrollo de esta generación, y por eso les voy a llamar generación herida. Y ustedes van a decir, es una aseveración muy fuerte. Pues sí, estamos hiriendo a cada generación de niños y jóvenes de este país, y voy a tratar de demostrar esto por la vía de los hechos, de los datos, y luego más adelante voy a reflexionar con ustedes si estamos o no hiriendo a cada generación de niños y jóvenes del país. Pero digamos que hay 100 que entran a la primaria, 6 años después perdemos a 21 al atraso o a la deserción, porque 79 entran a la secundaria. Solo 3 años después perdemos a otra parte importante de la generación y nos quedan 51 en tiempo y forma entrando al bachillerato. Esto es la mitad de la generación a los 15 años. O ya se atrasó o ya se salió de la escuela, y ese es un dato muy grave. Esto alimenta, por supuesto, la informalidad y otros fenómenos todavía más nocivos que la informalidad, como la delincuencia e inclusive la delincuencia organizada, porque las personas no están recibiendo la oportunidad de ser la mejor versión de sí mismos y de incorporarse a sectores como el de ustedes. 3 años después, y perdemos otro pedazo muy importante de la generación, y solo 21 de los 100 inician la licenciatura. Esto nos da un promedio de escolaridad nacional de 8.8 años. Se los traduzco, eso quiere decir, digamos, segundo de secundaria, entre segundo y tercero de secundaria. Entonces, si habláramos de un mexicano, podríamos decir, es una persona que mide 1,75, pesa 75 kilos y estudió segundo o tercero de secundaria. Es muy difícil competir en el mundo cuando no se tiene ni siquiera terminada la educación básica. Bueno, México no ha terminado la educación básica, como país no la ha terminado, no ha llegado a prepa. Como pueden ver, nuestros socios comerciales y algunos países escandinavos, por habitante tienen 4.5 a 5 años más de escolaridad. Por habitante. Son cientos de millones de años más de preparación en sus poblaciones que en la nuestra. Entonces, competirles en estas circunstancias es complejo. La pérdida de competitividad viene porque tenemos menos años de escolaridad, pero también porque nuestros años escolares son más breves. Un estudio reciente del Banco Mundial demuestra, primero, que nuestra primaria es de solo 4.5 horas, mientras que en otros países es de 6, 7 y 8 horas. Y que de esas 4.5 horas, solo 2 horas se utilizan verdaderamente en enseñanza-aprendizaje. Cuando sacas cuentas ya del ausentismo magisterial por causas políticas, de las 2 horas que van nuestros niños a la escuela en lugar de las 4, 5, 6 que deberían de ir, entonces tienes que nuestros niños están yendo la mitad de las horas a la escuela que los niños finlandeses y coreanos cada año. Eso quiere decir que no nada más perdemos competitividad de año en año, perdemos competitividad el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes de cada semana de cada año. Tenemos que corregir esto, tenemos que darles oportunidades parejas a nuestros niños frente a los niños del mundo. En términos de la calidad educativa, y este es el tema que más nos debe de importar, ¿qué tanto están aprendiendo? ¿Qué tantas competencias desarrollan nuestros niños y jóvenes en la escuela? Capacidades analíticas y críticas para medirse con el mundo del siglo XXI y hacerse de sus posibilidades. Pues hay una prueba internacional que presentan todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la prueba PISA, mide competencias en matemáticas, ciencias, comprensión lectora a los 15 años. ¿Por qué a los 15 años? Bueno, porque a los 15 años termina la educación básica y tú quieres medir qué tanto sirvió esa educación básica
para preparar a tu población para aprender toda la vida. Aquí están los resultados para el tema de matemáticas. Me permito apuntar a algunas naciones en esta lista y además agradecerle a los organizadores estas maravillosas pantallas, porque muchas veces esta tabla no cabe en las pequeñas pantallas donde me toca presentar. Entonces, qué bueno que aquí podamos todos ver bien. La provincia china de Shanghái no es China entera, pero la provincia china de Shanghái le ganó al mundo en matemáticas, en ciencias y en comprensión lectora. Número 1 del mundo en educación. 22 millones de habitantes. Para allá van a ir las provincias chinas, van a copiar lo que Shanghái ya está haciendo. Shanghái a su vez le copió a Singapur, a Hong Kong, a Taiwán, a Corea, a Japón, los reyes de la educación mundial en este momento, Asia. Milagro económico, tigres asiáticos. Ustedes bien saben que los milagros económicos no existen, pero que si tú preparas a la gente hace milagros. Luego algunos países europeos, Holanda, Finlandia, Suiza. El mejor sistema educativo de América es Canadá. Señalo a Polonia en el lugar 14, aplastada por los nazis y luego los soviéticos, hoy mejor que los rusos y los alemanes en educación, y por lo tanto el fenómeno de mayor dinamismo económico en Europa del Este en este momento. Vietnam, el lugar 17, mucho mejor que Estados Unidos en educación básica. Estados Unidos tiene un reto enorme en materia educativa, lo encontrarán en el lugar 36, a la mitad de la tabla, en parte porque no ha logrado incorporar a sus minorías hispana y afroamericana a la calidad educativa. Y luego van a encontrar en esta lista de 65, no incluye África porque no presenta PISA y aparte de Asia, pero de estas 65 naciones, la primera latinoamericana, queridos amigos, es Chile en el lugar 51. Si a mí me preguntan por qué el cuerno de la abundancia del que venimos hablando desde el siglo XIX en cuanto a América Latina se refiere, no ha acabado de lograr un escaño de desarrollo en el mundo, pues yo pediría que voltearan a ver esta tabla. Porque no preparamos a nuestra gente, porque no le apostamos al capital más importante que tiene una nación, que es sus hombres y sus mujeres. México en 53 y del 51 al 65, acabando con Perú, pueden encontrar a 8 naciones latinoamericanas. Creo que hay algunos representantes latinoamericanos aquí, podrán encontrar a su país, Brasil 58, Argentina 59. Latinoamérica no es el lugar más pobre del mundo, eso le corresponde a África, pero es la región más desigual del planeta. Se puede decir que es el lugar más injusto del mundo, en donde peor están distribuidas las oportunidades y los bienes materiales. Esto se demuestra a través del coeficiente de Gini. Y en mi opinión, estamos así porque el elevador para la movilidad social no funciona, que es la educación. No funciona en México y no funciona en Latinoamérica. Veamos los resultados más puntuales de México. La franja roja es nivel 0 y 1 de 6 niveles, la franja naranja es nivel 2 de 6 niveles, la franja amarilla es 3 de 6 niveles y la franja verde es 4, 5 y 6. Vayamos al caso de matemáticas. 54.7% de nuestros jóvenes de 15 años están en nivel 0 y 1 en matemáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron 9 años a la escuela y no aprendieron nada. Nada, reprobados. 27.8% pasaron de panzazo, nivel 2. Súmenle, 82.5% de la generación no está preparada para el siglo XXI. 84% en ciencias, 75.6% en lectura. Generaciones heridas, queridos amigos, les pregunto. Por supuesto que estamos hiriendo a cada generación de niños y jóvenes de este país. Esos niños nacen con el mismo talento que los niños finlandeses, coreanos y chinos. 15 años después están en una profunda desventaja frente a sus pares del mundo.
Esto demuestra que nuestro sistema educativo es un sistema fallido. Un sistema que echa a perder 80% de lo que le toca cuidar es un sistema quebrado. Si el 80% de los automóviles que ustedes producen tuvieran desperfectos graves, estarían quebrados. Bueno, nuestro sistema educativo, hay que decirlo, está quebrado. Y hay que refaccionarlo, hay que componerlo. Yo les pregunto, vean la coloratura de esta gráfica, si la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones, la reforma laboral es suficiente para componer esto. Y la respuesta es no, se requiere de una reforma educativa para que podamos competir con el mundo. ¿Dónde están los Bill Gates, los Steve Jobs, los Mark Zuckerberg de México? 55.4% de los jóvenes de 15 años de Shanghái tienen excelencia en matemáticas. Corea está en 30%. El promedio de la OCDE, 12.7%. México está en 0.6%. 10% de los jóvenes van a escuelas privadas y seguro el 0.6% no es todo de escuelas privadas. Entonces aquí también ya empezamos a hablar de algo que quizá está más cerca de nosotros, que es la educación de nuestros hijos. Así está la educación de nuestros hijos. Estos son los resultados de PISA para las escuelas privadas del año 2012. Los resultados del 2015, porque es una prueba trianual, los tendremos a finales del año entrante. Bueno, sí está mejor la privada que la pública, pero si suman el factor rojo y el naranja, les sigue dando 68% de la generación no está preparada. Eso quiere decir que si tenemos 3 hijos, 2 de ellos no están preparados para el siglo XXI. Y van a depender más del know-who que del know-how. Y eso no puede ser. Y eso no puede ser. Hay quienes arguyen que la educación privada es mejor que la pública en México, pero solo por factor socioeconómico, porque nuestros hijos tienen padres con mayor vocabulario que les pueden dar mejores elementos para su salud, para su estimulación temprana, pueden ir al preescolar antes, tienen la tecnología más a la mano, viajan, hacen años de escolaridad fuera, aprenden el inglés. Todas estas cosas, de alguna manera, de ellas carecen los niños de las escuelas públicas, los nuestros la tienen. Entonces, Blanca Heredia, investigadora del CIDE, dice que si tú controlas por nivel socioeconómico, la escuela pública es mejor que la escuela privada en nuestro país. Y en parte yo creo que esto se debe a que al no haber presión de la escuela pública, pues la escuela privada, la élite, se sienta en sus laureles, porque tiene más años de escolaridad y tiene el know-how. Y con eso se mantiene en la élite. Esto lo tenemos que revolucionar. Necesitamos élites mucho más preparadas. Un último elemento de diagnóstico sobre la educación privada. Aquí pueden ver a los 15 años los resultados de la prueba PISA por nivel socioeconómico, es decir, el 10 romano, el verde más brillante, es el 10% más rico de tu sociedad y el café oscuro, decil 1 romano, es el 10% más pobre. Lo que esta gráfica quiere decir es que, queridos amigos, el 10% más pobre de Canadá a los 15 años está mejor preparado que el 10% más rico de México. Lo digo en términos coloquiales. La señora Lupita de Oaxaca, que se fue hace 15 años porque no encontró oportunidad suficiente en México y metió a su hija a una escuela pública canadiense y ahora limpia los baños de hockey en Quebec,
Su hijita está mejor preparada, queridos amigos, que nuestros hijos. Y esta no es mi opinión. Estos son los datos. Un tema de relevancia para ustedes, el inglés. Nadie está aprendiendo inglés en una escuela pública en el país. Nosotros examinamos a 4,700 jóvenes en 11 capitales del país con un examen de nivel B1, que es lo que dice la misma SEP que deberían de alcanzar para pasar de secundaria a prepa. Entonces los agarramos en el primero de prepa habiendo pasado el inglés y los examinamos con un examen nivel B1 en la escala europea y, como pueden ver, 79% de los alumnos de 15 años salieron con desconocimiento total, A0, A1 13%, ese es nivel cuarto de primaria, A2 primero de secundaria el 5% y solo 3% de los graduados a prepa sí aprendieron el inglés. Seguramente no lo aprendieron en la escuela, lo aprendieron fuera de casa. Parte del problema es que gastamos muy mal el recurso de los mexicanos y ustedes contribuyen mucho a la educación porque pagan muchos impuestos. El principal rubro de gasto gubernamental en el país es el gasto educativo. 20% de lo que gasta el gobierno se va en gasto educativo. Y sin embargo, esos más de 800,000 millones de pesos que nos gastamos en educación, el gasto es ineficaz, inequitativo, capturado, ineficiente, opaco y corrupto, y todo lo ha aprobado Mexicanos Primero en un estudio que se llama Mal Gasto. Y estamos empezando a corregir esto y en un momento les voy a detallar. Prueba de esto, 24% de las escuelas en el país no tiene sanitarios, 31% no tiene agua corriente, 46% no tiene drenaje. Algunas no tienen pizarrón, electricidad, área deportiva, etcétera. Esto lo dice el censo al que obligó la sociedad civil organizada a los candidatos a la presidencia en el año 2012. Y el presidente Peña cumplió y hizo este censo. Y estos son los números que arroja. Y también nos dice que en la nómina magisterial se hacen 298,000 pagos irregulares o ilegales a aviadores, a comisionados, a personas que trabajan en otro centro de trabajo. Vayan ustedes a saber qué quiere decir eso. Inclusive a jubilados, retirados y personas fallecidas que alguien cobra por ellos en la nómina. El deporte nacional, el fútbol es número 2. Vivir de la nómina, ese es el número 1. Esto, pensemos que a 10,000 pesos la plaza le cuesta al país 35,000 millones de pesos al año. Con eso se podrían hacer maravillas para capacitar a maestros, para construir escuelas, para becar a jóvenes que tienen dificultad económica para asistir a la escuela. Pero los adultos del sistema, en este arreglo corporativo que se logró entre el gobierno mexicano y los sindicatos, pues prefieren beneficiar a los adultos. Eso está empezando a cambiar. Hay que poner al niño, al joven, al centro del sistema escolarizado. Un sistema escolarizado que se olvida de los niños y de los jóvenes, esa es la peor de las corrupciones, haber olvidado para qué existe el sistema educativo. Bueno, pues en México, en algún grado, sucedió. Y lo tenemos que corregir. Bueno, ahí va el abusómetro corriendo, lo pusimos en el segundo piso de Periférico para pues decirle a México tenemos que corregir esto y a la autoridad qué vergüenza que desperdicies el dinero de los mexicanos de este modo. Corre a 35,000 millones de pesos al año, 1,099 pesos por segundo, 95 millones de pesos todos los días. ¿Y qué ha dicho la Secretaría de Educación Pública desde que echamos a andar el abusómetro en septiembre del año pasado? Pues no ha dicho nada. No ha dicho nada, porque sabe que nuestro cálculo es conservador. Bien, hasta ahí el diagnóstico. Si alguien sale desanimado o pensando que esto no se puede cambiar de este salón, entonces yo perdí.
Ahora me vuelco sobre lo que estamos intentando hacer para transformar esta realidad. Y si más bien salen indignados y viendo qué pueden hacer para transformar la educación en alguna de sus 32 entidades, entonces ya gané. La reforma educativa busca 4 temas fundamentales. Recuperar la rectoría de la educación en nuestro país, que se perdió a manos de los sindicatos. No hay que darle vueltas al asunto, se perdió. Durante la administración del presidente Calderón, el subsecretario de Educación Básica, el más importante con muchos de los subsecretarios, era Fernando González, yerno de la maestra. Y muchas de las secretarías de educación de sus estados fueron colonizadas por los sindicatos ante la debilidad y la irresponsabilidad de los gobernadores, que preferían el voto y el apoyo de los maestros a meterlos en cintura y poner a los niños y a los jóvenes primero. Entonces hay que recuperar la rectoría. Segundo, profesionalizar a los cuerpos docentes, a los maestros, a los directores, a los supervisores. La experiencia internacional dice, donde hay buenos maestros, buenos directores y buenos supervisores, hay buena educación. Y donde hay buena educación, hay desarrollo. Ningún país del orbe, ninguno, se separa de esa lógica. Ninguno. Se tiene que gastar de manera mucho más transparente y eficiente lo que los mexicanos aportamos para la educación. Tenemos derecho a reclamar que se utilice bien lo que nosotros aportamos. Y aportamos mucho. Y hoy, los mexicanos de hoy aportan más que ningún mexicano en la historia de México a la hacienda pública. Pues que la hacienda pública sea verdaderamente pública, no interesada, no privada. Es pública. Y finalmente, tenemos que participar más en la educación todos. Las mejores escuelas del mundo, queridos amigos, no son privadas, no las de educación básica. Las escuelas coreanas, las escuelas finlandesas, las escuelas de Singapur, las escuelas chinas, por supuesto, son públicas. Pero son públicas, no son burocrático-sindicalizadas, que son las nuestras. No son públicas porque nosotros no participamos en ellas, porque los ciudadanos no participan en las escuelas de su país, ni los padres de familia, ni los ciudadanos. Lo público, el parque público es al que puede ir todo mundo. Esas, las mejores escuelas públicas del mundo, son de los padres de familia. No son de la burocracia ni de los sindicatos. 10 avances muy importantes en pos de esta reforma. Primero, habrán visto quizá la película de Panzazo, la hicimos en el año 2012, en febrero del año 2012, para asegurarnos de que el tema educativo fuera prioritario en la agenda de cualquier aspirante a la presidencia de la República en el país. Y se consiguió. El tema educativo hoy es mucho más relevante y tiene mucho mayor prioridad de lo que tenía. Hoy las 8 columnas del Reforma es sobre el tema educativo. No he checado el resto de los diarios, pero casi no pasa semana en donde el tema educativo esté recurrentemente en la primera plana. Y ahí tiene que estar, porque lo decía Martin Luther King, un tema nunca se puede resolver, un tema de orden sistémico nunca se puede resolver en la oscuridad. Solo en la luz pública se puede resolver con todas las tensiones, como lo estamos viviendo, que ello genera. Pero si no lo vemos, no lo componemos. Hace 8 años no era nada el tema educativo. Hoy es uno de los temas fundamentales de la agenda nacional y ahí lo tenemos que mantener. Segundo, profunda reforma normativa. Yo ya me refería a ella como la más importante en la historia educativa de nuestro país. Y ahorita les voy a dar las razones por las que estoy convencido de ello. Pues se reformó la Constitución. Cuando inició Mexicanos Primero hace 8 años, nos decían, porque salimos con esto de que se tiene que reformar la Constitución para hacer frente a los intereses creados en la materia. Te tienes que agarrar de la ley principal para enfrentar al interés creado. Nos dijeron, están locos de remate. 6 años después, una reforma profunda a la Constitución.
uno de los detalles de esa reforma, antes la Constitución decía que el derecho a la educación es ir a la escuela. Hoy, con toda claridad, la Constitución dice, no, claro que no es ir a la escuela, si no son guarderías, es que aprendas en la escuela. Si no aprendes en la escuela, se está violando el derecho humano de un niño a aprender. Y el Estado mexicano, con los recursos de los mexicanos, tiene que hacer todo para que esté la infraestructura, los maestros, los directivos, los libros de texto, los programas, los métodos pedagógicos para que el niño aprenda. Y si el niño no aprende, el Estado mexicano está violando su derecho. Y si viola su derecho, ¿qué sucede? Se puede judicializar esa violación del derecho de los niños. Nosotros ya lo hicimos. Demandamos al Estado mexicano, a Hacienda, a Función Pública, a Auditoría Superior de la Federación y Cámara de Diputados, por malgasto, diciendo, tú malgastas el dinero de los mexicanos y ese malgasto resulta en la afectación de un derecho humano fundamental. Y ese caso se definió en la Suprema Corte de Justicia después de 2 años, en febrero de este año, en donde la Suprema Corte de Justicia le reconoce a Mexicanos Primero interés legítimo, primera organización en ganar ese estatus. Ya no tiene que ser el derecho de uno que sea violado para que tú te puedas amparar. Mexicanos Primero tiene el derecho de demandar y de ampararse para defender el derecho de los niños de México. ¿Por qué? Porque se están violando sus derechos. Y segundo, mandata a la Auditoría Superior de la Federación no nada más a reportarnos el mal gasto educativo cada año, sino a iniciar, creo que son 350 procesos administrativos y penales en contra de funcionarios en toda la República por el desvío del recurso hacia aviadores, comisionados, etcétera, etcétera. Lo que hace el cambio de una ley. Se cambió toda la legislación secundaria profundamente, se crearon 2 nuevas leyes educativas y, salvo el caso de Oaxaca, que está en rebeldía a la reforma educativa, aunque vamos avanzando ahí, todas las entidades del país ya armonizaron sus leyes. Bien, tercer gran punto. Antes en México, queridos amigos, las plazas de maestros se otorgaban en automático al salir los normalistas de la escuela, sin haber probado que sabían algo, por consideraciones políticas, gobernadores entregando plazas, líderes sindicales entregando plazas a preferidos, a hijos, a amantes, por herencia, por venta. Pues así como íbamos a tener el magisterio que necesitamos. La nueva ley mandata con toda puntualidad que para ingresar y para promocionarse en el sistema, seas maestro, director o supervisor, tienes que ganar un concurso público. Y solo los mejores del concurso público pueden obtener la plaza. En el último año y medio, 76,500 plazas se han entregado por vía de concurso. ¿Son todas las plazas? No, nos sigue transando el sistema. Yo creo que decenas de miles no las han puesto a concursar. Pero antes no se ponía a concurso ninguna plaza. 76,500 maestros son el 5% de la fuerza total en un año y medio. Oye, ahí vamos. Y si reponemos y mejoramos al magisterio en el país, mejora la educación en el país. Se rompe el monopolio de las escuelas normales. La ley decía, si tú no vas a una escuela normal, ya controladas por la burocracia y el sindicalismo, no puedes dar clases en una escuela primaria pública. Ahora puedes darlo, así hayas estudiado en la UNAM, en el POLI, en el ITAM, en el TEC de Monterrey o en la Universidad de Cambridge o en la Universidad de Stanford. Siempre y cuando ganes el concurso. Muy importante. Ustedes saben lo que la competencia hace en términos de eficientización. Lo estamos tratando de hacer en materia educativa. Crítico, quinto avance. Por primera ocasión en la historia
de nuestro país se va a evaluar a todos los maestros en servicio, a los que ya están en el servicio. 4 fases de la evaluación, 2 de ellas ya están en marcha, la tercera el examen de conocimientos y competencias, queridos amigos, el día 14 y el día 15 de este mes, para 150,000 maestros en servicio. No sabemos si saben o no saben los maestros. ¿Cómo les ayudamos si no sabemos si saben o no saben? Se establece la regla de los 3 strikes. Si tú repruebas, tienes una segunda oportunidad mediando capacitación. Vuelves a reprobar, te vuelvo a capacitar. A la tercera reprobada, te vas. ¿Por qué? Porque no eres maestro. Es decir, es evaluación con consecuencias. También está pintado el caminito. Te va muy bien, ganas tanto por ciento más. Lo hiciste muy bien en el examen y además das clases en una zona rural, todavía más aumento. Meritocracia. Ustedes saben sobre incentivos y saben que al más productivo, al más esmerado, al más puntual, al que mejor hace las cosas, al que da el esfuerzo extra, es al que hay que pagarle mejor. No al más grillo, no al preferido del sindicato, no al preferido del gobernador, no, al que más enseña. Eso es lo que estamos tratando de crear. A lo largo de los próximos 3 años estarán evaluados 1,200,000 maestros, la totalidad de la plantilla. Quien no vaya a la evaluación se va del sistema, causa de rescisión. Esa es la perdedora. Todos los incentivos están para evaluarse y luego capacitarse. Y como les decía, empezar a correr por la carrera profesional docente. Tenemos que crear la era de excelencia del maestro en México. Su profesión es muy importante. Pero yo digo que la profesión más importante en este país es la profesión del maestro, del director, del supervisor. Porque si ellos forman ciudadanos capaces, ya la hicimos. Y les toca a ellos, es su función social. Entonces, fundamental lanzar una cruzada de capacitación de maestros en servicio y de formación inicial de los maestros. Ahí debemos de mandar mucho dinero. Comentó Memo Prieto hace rato, el Banco de México, es cierto, es autónomo. El mismo standing legal tiene el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, es un órgano autónomo del Estado que empieza a cuestionar a la autoridad educativa. De eso son las 8 columnas de reforma hoy. Entonces, muy importante tener un árbitro neutral. Se hizo el censo y ahora viene el sistema de información y gestión educativa. Ustedes saben muy bien lo que está pasando en las distribuidoras. Cuántos empleados tienen, cuánto ganan, si están limpias, si la infraestructura está bien, cuántos automóviles se vendieron, etcétera. El Estado mexicano no tiene idea, pero ni idea de qué pasa en las escuelas. Si fue el maestro, si abrió la escuela, si faltó la mitad de los maestros, si están preparados o no. No tiene idea. ¿Cómo gobiernas un sistema con un trapo negro sobre tus ojos? Imposible. Entonces se van a tener que invertir decenas de miles de millones de pesos en crear un sistema que conecte a todas las escuelas del país para poder gobernarlas. Quiero reconocer la labor de Luis Videgaray como secretario de Hacienda en cuanto a la labor educativa. Hemos tenido múltiples reuniones con él, se ha mostrado abierto a atender este problema y él nos dejó muy claro que tenía 2 incentivos muy claros para hacerlo. Primero, el educativo, la reforma, en mi opinión, más importante de la presente administración, más importante que la energética en el mediano y largo plazo. Entonces, impulsar la reforma. Y segundo, el quebranto de los estados. ¿Por dónde creen que quiebran los estados? ¿Por qué se endeuda tanto Veracruz? ¿Por qué se endeuda tanto Coahuila? ¿Por qué se endeudan tanto otros estados? Y luego, ¿quién tiene que pagar el pato? La federación. ¿Pero quién sostiene a la federación? Los mexicanos. Entonces nosotros acabamos pagando el pato de la irresponsabilidad de los gobernadores. ¿Pero por qué se endeudan tanto? Más del 90% del gasto educativo en este país se va a nómina.
cuando en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico anda en 75%. Esos 15 puntos adicionales que son los aviadores, los comisionados, los 100 días de aguinaldo promedio, queridos amigos, ¿cómo ven esa? Eso es lo que tiene un maestro de aguinaldo en este país, 100 días. ¿Quién puede aguantar eso? Los estados no pueden aguantar, hay que corregirlo. Se puso fin a la doble negociación hace un año. Antes el Bester Gordillo le negociaba al presidente y luego el líder seccional le negociaba al gobernador. Y todos para quedar bien con los maestros, más y más y más. Así es como llegamos a 100 días de aguinaldo. Entonces, una sola negociación federal. Segundo, se recentralizó el pago del gasto. Se hizo una descentralización en el año 91, 92, 93, perdón, fallida por la irresponsabilidad de los gobernadores. Como ustedes saben, en los estados están muy débiles los mecanismos de auditoría, de supervisión, de castigo a quien desvía el recurso. Los gobernadores tienen por lo general a la legislatura de su lado y cuál auditoría, y entonces a robar, ¿no? Como los rateros que vemos mencionados en los diarios todos los días, ¿no? Como el señor Duarte de Veracruz, debe de haber veracruzanos aquí, ¿no? Dentro de la infamia de la ratería pública en el país, uno de los más grandes, ¿eh? ¿Y está haciendo algo su Congreso? ¿Está haciendo algo su auditoría interna, su Contraloría? Bueno, por esa irresponsabilidad, Hacienda decide, ni modo, les pago yo a los maestros. Fíjense este dato. Michoacán tiene 912,000 alumnos y 47,000 maestros. Oaxaca tiene 910,000 maestros, perdón, 910,000 alumnos, 2,000 menos que Michoacán, pero en lugar de tener 47,000 maestros, tiene 83,000. Otro pinche irresponsable, Cue y todos los que vinieron antes de él, ¿no? Murat, Ruiz, para el Hall of Shame, todos esos malditos. Y hay que decir las cosas, queridos amigos, hay que decirlas. Y no en la mesa de la casa, hay que decirlas públicamente, porque si no, no se componen. Nosotros tenemos denunciados penalmente al líder sindical de Oaxaca, de Michoacán y de Nayarit. Si no, ¿cuándo va a parar la corrupción y la impunidad? Se está invirtiendo más en las escuelas. Ya vieron cómo está la infraestructura de las escuelas. Se está invirtiendo más en ellas. Es indispensable. Hay miles, bueno, decenas de miles de niños mexicanos que van a escuelas que no tienen piso firme, que tienen piso de lodo, de tierra. ¿Cómo pudimos haber tenido tantos comisionados y aviadores y escuelas abandonadas? Y no pensemos nada más, perdón queridos amigos que se los diga, ya los celebré por el dinamismo que le están dando a México, pero no pensemos nada más en el gobierno y en los sindicatos como los culpables de esta afectación. Ellos lo han hecho porque han podido hacerlo, porque no les hemos reclamado, porque no les hemos demandado, porque no los hemos denunciado pública y abiertamente. Este dinero se va a ir directamente a las escuelas para evitar a las burocracias, para ver si así se construyen las escuelas. Y finalmente, pues más posibilidades de participación social. Se abren las posibilidades en la ley, pero ¿las vamos a tomar? ¿Las vamos a tomar? Finlandia, famosísimo sistema educativo mundial. ¿Por qué es tan bueno? Por muchas razones. Yo diría, voy a apuntar dos. Primero, cómo seleccionan a sus maestros. Fíjense bien, si tú no estás en el 20% más destacado de tus compañeros de preparatoria, no puedes aspirar a ser maestro. Puedes aspirar a ser político, ingeniero, abogado,
lo que quieras, maestro no, solo los mejores. 4 años de carrera rigurosa, maestría. Si no tienes maestría, no puedes ir a dar clases ni a un preescolar, y luego tienes que ir a encontrar tu lugar en la escuela. ¿Quién decide en la escuela si contratan a la maestra Vanessa? El director y los padres de familia. Segundo elemento. Primer elemento, cómo preparas y eliges a los maestros. Segundo elemento, la escuela pública es de los padres. Si logramos esas dos cosas, México vuela. El tema fundamental, implementar esto. Este es el tema. Como dicen los americanos, this is the name of the game. Tiene que pasar de los libros a las escuelas. Mucho más difícil cambiar la realidad que cambiar la Constitución, queridos amigos. Y por eso todos los mexicanos tenemos que empujar para que este tema sea prioritario y nunca lo debemos de soltar. Existe una oportunidad histórica de iniciar la transformación de nuestro sistema educativo. La tenemos que hacer realidad. Si lo hacemos, todo va a cambiar para bien. No es la condición única que requiere México para hacer todo lo que puede ser México, pero sí es condición necesaria. Sin educación de calidad, no alcanzamos al mundo en democracia, en Estado de Derecho, en competitividad, en salarios, en creatividad, en defensa de los derechos humanos y todos los demás bienes que queremos para nuestro país. Yo les agradezco mucho el que me hayan permitido estos minutos con ustedes. Ojalá hayan sido de información de cómo está la situación y de lo que se está intentando y tenemos que lograr entre todos para transformar a nuestro sistema educativo, darle a nuestros niños y jóvenes las oportunidades que merecen y con ello a México ese futuro que tanto anhelamos. Muchísimas gracias. Cifra estratosférica, casi 4% de la producción mundial de automóviles, inversiones por más de 23,000 millones de dólares, nada más en lo que va del sexenio, más de 2 millones de autos exportados en lo que va de este año, ingresos de decenas de miles de millones de dólares, una cifrota muy importante para México, ese ingreso de dólares gracias a estas exportaciones. ¿Y qué decir de los empleos? Me comentaba Memo que en torno al 1,000,000 de empleos directos y unos 700,000 más por la vía indirecta. Es una contribución gigantesca a nuestra economía, es una contribución gigantesca a nuestro México y quizá ustedes que están, todos nos da de vez en vez la ceguera, la famosísima ceguera de taller, no están viendo cómo los vemos, tienen la representación de las 32 entidades de nuestro país. Y bueno, mi agradecimiento va del lado de que ustedes nos están dando ejemplo del México que puede ser, del México que desearíamos que se extendiera a todos los sectores y a todas las regiones de nuestro país. Nos están dando ejemplo con su capacidad empresarial, con su capacidad emprendedora, con su alto dinamismo, con su empuje, su fuerza. Todos los mexicanos les debemos de agradecer a un sector que está dando ejemplo a México de todo lo que México es capaz de hacer. Y eso lo tenemos que apreciar en momentos interesantes, complicados en muchos aspectos para nuestro país, pero con un gran potencial y empezando a hacer realidad ese potencial. Y ustedes nos están demostrando cómo se hace eso. 3,450,000 automóviles producidos al año. Aquí las cifras que voy a compartir con ustedes distan mucho de las que acabo de compartir sobre el sector. Vamos con un atraso
muy importante, lo tenemos, vuelvo, y lo podemos voltear, pero les quiero informar, porque si no conocemos la realidad, si no sabemos en dónde estamos parados, entonces no se da el empuje social que es indispensable para que se dé la transformación. Y luego les quiero platicar de la tan traída y tan llevada reforma al tercero constitucional, esta reforma normativa, la más importante en la historia educativa de nuestro país. ¿De qué se trata y por qué es tan importante y por qué todos la debemos de respaldar como una de las avenidas fundamentales para el desarrollo de nuestro país? Bien, pues me voy sobre la presentación. Yo les quiero primero platicar un poco cómo estamos en cantidad educativa en nuestro país, luego calidad educativa y al resto de los mexicanos, pero los vemos con mucho aprecio, con mucha admiración y por supuesto que anhelamos y deseamos que sigan con mucha fuerza y dinamismo hacia adelante porque lo necesita mucho nuestro país. Yo vengo a platicar con ustedes de un tema que nos atañe a todos los mexicanos y que desafortunadamente no tiene la fuerza, no tiene el dinamismo, no tiene el éxito que tiene su sector y se lo tenemos que dar, porque si se lo damos entonces vamos a ver que lo que ustedes han logrado en este rubro se pueda extender a muchos rubros más en México y es el tema de la educación. Y todo el mundo habla de la importancia de la educación y finalmente en México estamos empezando a transformar la educación, nuestro sistema educativo, para bien, espero, de las generaciones futuras de niños y jóvenes de nuestro país. A lo largo de los próximos minutos yo les quiero contextualizar, les quiero platicar cómo está la educación en México. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar aquí en un año tan significativo para todos ustedes en la AMDA. Antes que nada le quiero agradecer a mi querido amigo, nos conocemos desde hace mucho tiempo, de jóvenes. Su padre y mi padre, que eran amigos, nos llevaban de viaje juntos, así es que conozco a Memo Prieto Treviño desde hace muchos años, le tengo gran estima, gran admiración y le agradezco mucho el que me haya invitado a esta ocasión tan especial con ustedes. También le quiero agradecer a Alejandra Pérez Reguera, hija de don Alfonso Pérez Reguera, que fueron quienes me contactaron para estar esta mañana con ustedes, lo que aprecio mucho. Y bueno, siguiéndome con los agradecimientos, yo quiero hacer uno extensivo a todos y cada uno de ustedes. Sé que